Con esta actividad se inaugura 20-24 actividades en la cátedra que van a estar más reducidas por decisiones de la Inspección General. Entonces vamos a tener una participación mensual, no como antes que teníamos varias, ¿sí? Porque la idea es generar que se le permita a las otras asignaturas presentar, bueno, actividades de desarrollo profesional. Por tal motivo, lamentablemente este año va a ser más circunscripto, más restringida las ofertas de desarrollo profesional de la Inspección de Español. Pero bueno, si ya tenemos varias encaminadas, y esta actividad estaba prevista para el año pasado, pero bueno, por motivos de distintas índoles no se pudo realizar. Bien, entonces la idea acá es ver cuáles fueron las dificultades, los desafíos que enfrentaron las compañeras en el año de transformación curricular. Cómo se las vieron para arreglarse con el enfoque, el programa, la institución, etc. Bien, entonces ya mucho preámbulo con esto, ya tuvimos. Bueno, vayan compañeras a presentar su trabajo. ¿Sí? Gracias. Gracias a todos los que están presentes, un saludo para todos. Y bueno, yo lo que voy a hacer es presentar algunos de las encrucijadas y desafíos que se me presentaron el año pasado, que trabajé en el Liceo de Santa Rosa en Canelones, un liceo relativamente chico, mediano, y también voy a presentar algunas de las estrategias, algunas de las que me resultaron, otras que no, y lo voy a hacer desde un lugar realista, en el sentido de que, bueno, esta es la transformación que tenemos, y bueno, todos estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y por eso me parece importante que compartir estas experiencias. Voy ahora a abrir el PowerPoint. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve así? Perfecto. Bien. Bueno, yo organicé la presentación en tres partes, ¿no? Cómo abordar los programas desde un enfoque competencial, la centralidad en el estudiante y la competencia comunicativa desde las distintas unidades curriculares en relación con los perfiles de trabajo. La primera de ellas, bueno, me pareció importante delimitar la noción de competencia, aunque lo voy a hacer rápidamente porque tengo miedo de pisar después el tiempo de repente. Bueno, no es una novedad, acá habría algunas preguntas, porque ya desde hace mucho tiempo los profesores, además lo dice el propio marco curricular, no es una novedad el trabajo en competencia, ya lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, los profesores, aquello de enseñar de manera exclusivamente memorística, ya no, hace mucho tiempo que no se hace. Pero bueno, es una actuación, un proceso, una capacidad, actitud, todas estas palabras giran alrededor de la noción de competencia. Acá transcribí lo que dice la Real Academia, que ahora trae sinónimos también. Bueno, lo define como una pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Bueno, acá ya vemos que tiene algo que ver con el hacer, por lo menos, ¿no? Perdón. Bueno, después, en el marco curricular, la página, que ahora no veo, bueno, la página que está escrita ahí, pero me lo tapa la planilla. Dice algo que me interesó, sobre todo la primera parte, ¿no? Porque la segunda parte capaz queda para otra discusión. Pero dice, los contenidos entendidos como saberes básicos y fundamentales son los que permiten el desarrollo de las competencias, que en definitiva facilitan la adecuación social a infinidad de circunstancias cambiantes que suceden en la actualidad. Voy a minimizar acá, si no, no veo. Ahí. Bueno, esto es importante para mí porque muchas veces se habla como una falsa oposición entre los contenidos y las competencias. Bueno, esto me deja tranquila de que los contenidos están atados a las competencias. No sé cómo se podría desarrollar competencias sin los contenidos, ¿no? Y por otra parte, acá también cité un párrafo de Broncar en el texto que se llama ¿Es pertinente la noción de competencia en la educación? Él hace un recorrido acerca de la noción de competencia y explica que no viene, como se podría suponer, del campo de la lingüística, porque precisamente no es la competencia
en el sentido de la gramática genérica de la que estamos hablando en la educación, sino que viene del mundo laboral. Y dice, y acá este pasaje que transcribí es muy rico, lo voy a leer, y dice así: la competencia está situada en el proceso mismo de su ejecución, es decir, en la actualización de los recursos en situación. En este sentido, la competencia se manifiesta en la actividad situada y consiste ella misma en un acto. Designa el proceso por el que los recursos, al mismo tiempo que son solicitados, son reorganizados en función de las características y de las exigencias particulares de una situación de acción. O sea que, lo que está diciendo es que la competencia no es solo el saber ni el saber hacer, sino que es el hacer mismo, ¿no? Eso es la competencia. Bueno, ahora sí voy a mostrar qué estrategia me resultó para abordar los programas, ¿no? En esta primera parte. Y bueno, lo que yo hice fue poner en diálogo el programa, perdón, en primer lugar las metas de aprendizaje, el programa y los acuerdos de sala. Para las metas de aprendizaje, las preguntas que me hice fue: ¿qué quiero que los estudiantes aprendan a hacer? ¿Qué competencias necesitan desarrollar para poder hacer eso que quiero que aprendan? ¿Y qué contenidos necesitan aprender para poder desarrollar esas competencias? Y bueno, los desafíos e encrucijadas que se me presentaron en esta dimensión fueron la selección del texto empírico, del género textual acordado en sala, que esto no es nuevo tampoco, porque siempre a esta encrucijada se enfrenta, y a este desafío del profesor de idioma español, ¿no? La selección de un texto empírico que sea motivador, que sea accesible y desafiante a la vez, que aporte algún valor cultural, todo eso. Bueno, la selección de competencias y contenidos también acordados, pero esta vez en función del texto empírico. Esto lo voy a explicar en la próxima diapositiva. Y bueno, la motivación, que es lo que subrayé, porque en mi caso particular es lo que más me desafía, ¿no? Lograr la motivación de los estudiantes. A veces uno lleva un texto que piensa que con esto no puede fallar, y sin embargo no sucede. Bueno, es importante estar muy atento, también dificulta, a veces uno cree que a principio de año hace una especie de ficha preguntando por los intereses o las actividades de los estudiantes, y no surgen cosas, y después nos enteramos en el curso del año de que sí tenían determinados intereses y determinadas expectativas que no manifestaron. Bueno, con respecto al programa, desafíos e encrucijadas, la selección de contenidos y competencias, también esto es lo habitual en los programas, y la creatividad, que esto también lo voy a clarificar en la siguiente diapositiva. Desafíos e encrucijadas de los acuerdos de sala. Bueno, llegar a acuerdos, aunar criterios entre todos, que no es fácil. Las horas de coordinación muy insuficientes, y esto es clave, ¿no? Porque sin esto se cae todo lo demás. Es necesario tener horas suficientes para coordinar de manera significativa, no simplemente hacer un punteo de géneros y después no vernos más en todo el año. Y bueno, atado a esto anterior, los docentes que coordinan en otros centros, que a veces es imposible. Siguiente diapositiva. Bueno, estrategias. ¿Qué estrategia llevé adelante? Después voy a poner un ejemplo concreto para establecer este diálogo, esta articulación entre las metas de aprendizaje, el programa y los acuerdos de sala. Bueno, en principio partir del texto empírico, del género textual acordado, no del programa. Lo que quiero decir con esto es que la idea no es utilizar el programa como una receta, como tampoco se hacía antes, ¿no? De una manera aplicacionista. O sea, parto del texto empírico acordado en sala, y de allí, como dice acá, después los textos guían los contenidos que quiero que los estudiantes aprendan. Para que esos contenidos sean significativos, deben estar al servicio de la construcción de sentido del texto. Con esto lo que quiero decir es que no cualquier texto me sirve para dar el contenido que haya seleccionado, sino a la inversa. El texto es el que guía el contenido, porque ese contenido que yo voy a enseñar tiene que estar al servicio del efecto de sentido que produce el texto, de la interpretación, para profundizar en la comprensión del sentido del texto. Y ahí sí, establecer un diálogo entre el texto y esos contenidos que me obligan a enseñar, que me obliga el texto a enseñar, no el programa. Establecer ese diálogo entre el texto y los contenidos.
o sea, no trasladarlos lineal ni automáticamente, y aquí estaría la creatividad, en el seleccionar, el jerarquizar, el acotar. Después se va a ver en el ejemplo concreto. Bueno, después, otra estrategia, articular los contenidos epistémicos con las actividades de experimentación con el lenguaje, el aprender haciendo, mediados por la reflexión metalingüística, ¿no? En lo que llamamos el paréntesis gramatical, donde se realizan actividades de reflexión metalingüística, también algunas declarativas, pero no puede faltar la reflexión metalingüística sobre los contenidos acerca de los cuales se esté trabajando. Y una cita de otra obra de otra de las obras de Broncar, que es el desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas, donde lo aclara diciendo, articular los contenidos epistémicos, perdón, lo dice mejor, dice, nuestra propuesta es presentar paralelamente una didáctica del sistema de la lengua y una didáctica del funcionamiento textual. Es ese paralelismo, ¿no? Que no es una cosa antes y otra después. Y bueno, y por último el trayecto didáctico, que esto sí es una regla que a mí personalmente no me falla. Cuando estoy confundida o que no sé por dónde empezar o por dónde seguir, yo voy a esta fórmula y ya sé que no me voy a equivocar. Y que es la fórmula de Dora Riestra de uso, sentido, forma. A partir del tratamiento comunicativo, el tratamiento de contenido y el tratamiento lingüístico. La forma. Bueno, y lo que quiero mostrar es una secuencia muy simple que yo presenté. Esta es la planilla. Eh, en base al género refrán, ¿no? Estudiamos algunos refranes, mejor dicho, bueno, analizamos, discutimos, cuestionamos algunos refranes, y la meta de aprendizaje, voy a ver si puedo minimizar, no se ven las metas de aprendizaje acá, porque a ver si puedo minimizar esto. Creo que ahora sí, se ve chiquito, pero se va a ver todo. Ahí está. La meta de aprendizaje era, bueno, que los estudiantes, dice así, ¿no? Reflexionarán acerca del significado connotativo de algunos refranes, de su estilo sentencioso, y cuestionarán el valor de verdad que popularmente se les atribuye en función del contexto cultural, religioso y social de la época. Los reformularán utilizando modalizadores de duda que en muchos casos inducirán el modo subjuntivo para construir un antirrefranario que donarán a la biblioteca Odiseo. ¿Qué quisimos decir con antirrefranario? No es que iban a escribir lo contrario de lo que dice un refrán. Por ejemplo, se me ocurre, no hay mal que por bien no venga, todo mal viene por algo. No era eso, sino lo que iban a cuestionar era el valor de verdad absoluto. En ese sentido eran antirrefranes, lo llamamos así, porque eran relativizando ese valor de verdad. Y entonces ellos hicieron algunos fanzines que, bueno, les voy a mostrar, muy sencillos, muy básicos, y bueno, fue una secuencia que creo que fue un desafío para mí, porque yo tiendo a extender las secuencias y a veces no lo puedo evitar, pero en este caso, bueno, una vez me salió corta la secuencia, fueron más o menos 10 horas de clase, capaz que alguna más, las hice compartir. Bueno, los criterios de logro son los que están acá, están atados a las competencias específicas, ¿no? Y las competencias generales, que son las que copié del programa, las que seleccioné del programa, mejor dicho, porque no todas están incluidas ahí, que es otro tema también, que después voy a abordar. Y los contenidos que seleccioné del programa fueron el significado recto y significado conmutativo, aunque no esté explicitado de esta manera, las jergas, en oposición a la lengua estándar, fonemas, grafemas, algunos grupos fónicos, los modalizadores de duda y el modo subjuntivo. Bueno, y acá está la trayectoria de la secuencia, ¿no? Con las actividades, etc. Y ahora lo voy a explicar más detalladamente. Bueno, acá, como repito, los estudiantes crearán un antirrefranario, que serían refranes modalizados a modo de fanzines para donar a la biblioteca del centro. Bueno, partiendo entonces del uso, ¿no?, de Dora Riestra, yo partí, mejor dicho, del texto de La Vuelta de Martín Fierro, ¿no? Entonces, primero lo contextualicé la obra, la época, y a partir de eso leímos el capítulo 15
donde están los consejos del viejo Vizcacha, ¿no? Bueno, yo enseguida le llamó la atención el lenguaje. Bueno, y a partir de allí trabajé con la variedad gauchesca, que la puse entre comillas porque sabemos que no era la variedad que hablaban realmente los gauchos, era, como dicen algunos autores, una invención letrada, la gauchesca en la literatura, ¿no? Pero nos sirvió para enseñar lo que son las jergas, haciendo esta salvedad, ¿no? ¿Y cómo lo relacioné con el programa? Porque el programa no dice ni variedad gauchesca, ni dice variedades lingüísticas, pero sí dice la lengua como sistema de comunicación y construcción de sentido. Bueno, lo encuadré acá, en la unidad 1. Después, en cuanto al significado recto y el significado conmutativo de los refranes, que lo tuvimos que trabajar, también encuadra dentro de la unidad 1 en relación con la construcción de sentido, ¿no? Fonemas y grafemas, que fue otro de los contenidos que trabajé, ahí sí está explícito, ¿no? Las unidades de análisis, fonemas, bueno, morfemas, vocales, consonantes, grupofónicos, y lo trabajé a partir de uno de los consejos que dice, que da el viejo Vizcacha, el primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Ellos eso enseguida lo captaron y enseguida decían, dice cuidado en vez de cuidado. Bueno, y ahí entonces a partir de eso empezamos trabajé un poco con grafemas y fonemas y algunas dificultades ortográficas relacionadas con la correspondencia no unívoca entre fonemas y grafemas. Los más recurrentes, que son, bueno, en este caso estaba la L, ¿no? Pero los más recurrentes que tienen ellos, esas dificultades, la doble R, que tiene una sola, el grupo BGI, por ejemplo, trabajamos esas específicamente. Al momento de seleccionar las competencias, bueno, en la unidad 1 están contempladas, digamos, la 1, la 3, la 4, la 5, la 8 y la 9. Yo de estas jerarquicé la 1. Y también trabajé con la 6, que es la metacognitiva. La 1 es la competencia en comunicación. Y la 6 es si no me equivoco ahora, sí, es la metacognitiva en relación con las actividades de reflexión metalingüística que se realizaron, ¿no? O sea, tomé algunas del contenido del programa, algunas de la unidad 1 y otras que no eran de la unidad 1. Pero lo que sí, en este punto me quería detener, porque lo que no es sencillo, o sea, las competencias las trabajamos desde siempre, pero lo que no las trabajamos es de esta manera tan compartimentada como están establecidos en el programa, en el marco curricular, porque, o sea, ¿dónde termina la competencia comunicativa y empieza, por ejemplo, la competencia en relación con otro? ¿O dónde termina la competencia en sentido crítico y empieza la competencia en reflexión metalingüística también? ¿No? Están todas como solapadas, pero bueno, jerarquizamos las que nos parecen más representativas, pero yo creo que todas, y en algún punto hasta es una ventaja que se solapen, porque bueno, uno marca una de ellas, pero al nombrarla ya está también incluyendo otras, ¿no? Después, otros contenidos relacionados, bueno, el modo indicativo y subjuntivo, y ahí sí fue a partir de la introducción de modelizadores de duda. Una vez que cuestionamos el valor de verdad de unos refranes, pensamos en introducir modalizadores de duda probabilidad, por ejemplo, tal vez, puede ser que, probablemente, y utilizamos el refranero del Centro Virtual Cervantes. Por ejemplo, este ejemplo que yo puse acá dice: quien calla otorga. Si introducimos el modalizador probablemente, cambia automáticamente el modo del verbo. Probablemente quien calle otorgue. Ellos trajeron refranes de sus casas, también estuvimos. No funciona con todos. En algunos casos el modalizador de duda no cambia el modo. Pero bueno, haciendo esa salvedad, en la mayoría de los casos sí. Y bueno, se trabajó entonces partiendo desde el uso, la contextualización del texto de Martín Fierro, la contextualización de los refranes en relación con el sentido, en relación con la época, con los valores de la época, y
del lugar y de la religión. Después pasamos al sentido, que tuvo que ver con los significados connotativos, denotativos, con los cuestionamientos, y con lo que sucedía al introducir el modelizador, ahí atendiendo a la forma con respecto al modo subjuntivo. Cómo cambiar el modo subjuntivo, pero primero relacionándolo con la probabilidad, ¿no? Sugerida o inducida por el modalizador. A ver, algo más sobre esto que quería decir. No me acuerdo ahora. Acá pasó entonces ¿cómo se ve? Y vuelvo a repetir, fueron textos muy sencillos los que elaboraron los alumnos, que también eran de séptimo año, ¿no? A ver si no se lee, voy a leer, yo lo tengo acá a la izquierda, primero escribieron el refrán original que dice, ellos elegían los refranes, ¿no? De una lista que yo les di, porque yo quería que les funcionara el modalizador. Los que se pelean se quieren, partió nuestros alumnos, y el antirrefrán pusieron, puede ser que los que se peleen se quieran. Y la explicación que tenían que poner era, significa que tal vez las personas que se quieran mucho, mutuamente pusieron, se peleen por sus diferencias o porque se quieran acercar. Una de las posibles situaciones es cuando un chico y una chica se están peleando y les gritan este refrán. Porque otra parte de la consigna era que podían poner una situación en la cual utilizar este refrán. Otra alumna eligió, donde hubo fuego, cenizas quedan, y escribió, probablemente, donde hubo fuego, cenizas queden. Y lo explicó diciendo que quiere decir que donde hubo mucho amor, algo queda, pero no siempre pasa lo mismo. Puede ser que haya amor y después todo termine para siempre. ¿Tá? Ahí modalizando el valor absoluto el tono absoluto de los refranes sentenciosos. Bueno, a ver, bueno, la otra dimensión, estoy mirando la hora, la otra dimensión que es la centralidad del estudiante y de su aprendizaje. Bueno, subrayé esto de su aprendizaje porque me pareció importante destacar que cuando hablamos, estamos en un contexto educativo. Entonces la centralidad del estudiante es que aprenda. Ese es nuestro objetivo, bueno, como dice acá, ¿no? No lo voy a leer todo para aprovechar el tiempo, pero al final dice, ¿no? El desarrollo de los aprendizajes efectivos de los estudiantes constituye un puente entre el desarrollo cultural de la humanidad y de las nuevas generaciones. O sea, no es meramente mantenerlos entretenidos, lo que quiero decir. Si se entretienen aprendiendo, bueno, es lo máximo, ¿tá? Medalla de oro. Pero el objetivo es el aprendizaje. ¿Qué desafíos y encrucijadas se me presentan con respecto a la centralidad del estudiante y de su aprendizaje? Bueno, el factor tiempo es el gran desafío, ¿no? El aumento de la carga administrativa del docente, que compite con el tiempo necesario para las tareas de planificación, corrección y formación continua. A mí me parecen súper importantes los registros, ¿no? Me ayudan incluso a mí para aclarar, para pensar en didáctica de todos los días, ¿no? Pero hay una realidad que es que el profesor, para dedicarle ese tiempo que necesita, que insume, el registro de todas las actividades, de las evaluaciones y las planificaciones, es tiempo que compite con la corrección, con la formación continua del docente, ¿no? Que no podemos olvidar. Y tiene que ver con esta otra cita de Ravela en la diaria, que yo creo que da en la tecla y todos lo sabemos, ¿no? Uno de los problemas básicos de la docencia es que se piensa el trabajo docente como dar clase, cuando en realidad tiene una carga horaria muy fuerte de preparación y de revisión de los trabajos que hacen los estudiantes, darles una devolución, ayudarlos a mejorar, etc. Y eso es un tiempo que no se reconoce como parte del trabajo. O sea, es un tema que escapa a mí porque es un tema presupuestal en definitiva y a todos los docentes para poder cumplir con todos estos desafíos. Bueno, volviendo a la centralidad del estudiante de su aprendizaje, se asocia con las metodologías activas. Bueno, algunas de las que yo implementé
y los desafíos y encrucijadas que se me plantearon en relación con las posibles estrategias. Bueno, el aprendizaje colaborativo, que yo trabajo en dupla, rara vez trabajo de a tres con los estudiantes, bueno, es lograr que la interacción entre ellos sea productiva, especialmente en grupos superpoblados o indisciplinados. Los grupos que me tocaron el año pasado en Santa Rosa no eran superpoblados, algunos sí eran muy numerosos, pero bueno, más de 25, 20, tuve un noveno sí de 28 prácticamente, pero bueno, no, hay docentes que estaban mucho peor, pero sí indisciplinados, y eso es en la mayoría de los grupos. Bueno, la forma de sortear esto es el monitoreo continuo, que no digo que sea la solución, ¿no? Pero reduce un poco y a veces relativamente que la interacción sea productiva, porque apenas estamos trabajando con una dupla, aclarando alguna consigna o ayudándolos a trabajar, ya otras se desordenan y a veces, y es muy difícil, es imposible, mejor dicho, estar en todos a la vez. A veces nos acercamos a otra y están apagando el celular porque estaban jugando, por ejemplo, o estaban quietos esperando que uno se acercara para recién empezar a trabajar y se distraen mucho los alumnos hoy en día. Eso es una gran encrucijada, pero sin el monitoreo continuo es directamente imposible. Bueno, justamente atado al anterior, las evidencias reales del aprendizaje de todos. Si trabajan en duplas, ¿cómo puedo hacer para tener evidencias reales? Y bueno, la posible estrategia es que no todas las evaluaciones sean individuales, pero tampoco todas grupales. Hacer una evaluación criteriosa a lo largo del año y de la secuencia. Desafíos encrucijadas, mobiliario y salones inadecuados. Bueno, el mobiliario sí es una realidad porque poner las sillas, claro, si todos los profesores trabajáramos igual, por ejemplo, o todos trabajáramos en círculo, o todos trabajáramos en dupla, sería otra cosa, ¿no? Pero ya entrar a la clase y empezar a movilizar los bancos, y que después los alumnos que llegan tarde y que se quejan de que su compañero ya está, se puso con otro, bueno, todos los inconvenientes que surgen, que distorsionan, eso también es uno de los grandes problemas. Salones inadecuados, ¿por qué? Porque yo he tenido salones grandes, sí, pero también otros muy chicos. Y trabajar en grupos, en salones chicos, es muy complicado porque no se escuchan entre ellos porque están escuchando lo que están trabajando los de al lado. Bueno, los grupos superpoblados que puse después, que no, repito, no fue el caso de mi experiencia, aunque casi, pero con un grupo de noveno. La asistencia intermitente de los estudiantes, sí, a mí me complicó en el trabajo en grupos porque eh, es muy común la asistencia intermitente de los estudiantes, entonces eso genera discusiones porque a veces el estudiante que aparece al final de una secuencia, pero que estuvo al principio, entonces pretende sumarse al final y claro, no saben lo que están haciendo, pero se queja de la nota que sacó el compañero y que no es la misma que sacó él, o se queja de que su compañero está trabajando con otro, pero y de repente entonces uno lo cambia de dupla y ya no le parece. Bueno, esto de la asistencia intermitente no he encontrado una posible estrategia. Sí, bueno, sí, lo que he hecho a lo mejor es, que no sé si es lo mejor, es poner estudiantes que son muy faltadores con estudiantes que son muy faltadores, porque de repente fue la manera que por lo menos cuando trabajaran este, entre ellos y no dificultaran el trabajo de otras duplas, aunque no es lo ideal, por supuesto, porque el que asiste intermitentemente, lo ideal es que asista también a clases de apoyo, ¿no? Yo tuve el año pasado grupos de apoyo a los que tampoco iban los estudiantes porque no eran obligatorios. Bueno, continúo. Desafíos, bueno, en cuanto a la autoevaluación y la coevaluación, desafíos y encrucijadas. Bueno, el estudiante que no entiende la letra de su compañero. Bueno, eso es muy común. La estrategia que encontré, bueno, la posibilidad de digitalizar algunas producciones. Esto, por supuesto, que es posible en los liceos este, donde hay computadoras, que las había, en el de Santa Rosa.
bueno, si el estudiante no entiende, en algunos casos incluso les escribían en CREA los borradores, los leían, los intercambiaban para leer. Otra cosa que ocurre es que si leen en voz alta su producción a otro compañero, por ejemplo, cuando no entienden la letra, le podemos decir, bueno, lee la voz. Ellos que hacen, reponen oralmente las palabras que no escribieron, solucionan los problemas de sintaxis, sin darse cuenta, ¿no? Pero eso no es lo que refleja la escritura. Bueno, frente a esto encontré una estrategia que en este liceo, que contábamos con un televisor por salón, eso fue súper positivo, una estrategia importante que funcionó, no todas las veces, pero funcionó, fue en esta secuencia funcionó y en algunas otras también. La visualización en pantalla de televisor de las producciones, las que yo subía a CREA, ¿no? Después las subí al televisor, las pasamos en el televisor. Y allí se produjo una coevaluación conjunta muy rica y mucho más que la que hacen ellos cuando se les da una lista de cotejo para que evalúen y coevalúen, porque yo sentí que de esa manera ellos lograron distanciarse del texto en esa pantalla. Cuando les doy una lista de cotejo, una rúbrica, entonces responden automáticamente, sí, está todo bien, tenemos todo bien, que no es así. En cambio, en la pantalla, cuando la veían todos y veían las producciones de todos, ellos espontáneamente decían, se daban cuenta de aciertos, de errores. Eso fue muy impactante y lo repetí en otras clases. Eh, pero claro, para eso hay que contar con la pantalla del televisor, porque después en otro grupo que lo hicimos con la computadora abierta y los textos en CREA, pero no con la pantalla del televisor, ahí no funcionó, porque estaban viendo en duplas las producciones, y yo ahí recorría, pero yo veía que hacían justamente lo otro, lo de que está todo bien acá, sí, sí, me gustó. Lo que sucedió con la pantalla del televisor no sucedió de otra forma. Eh, bueno, con respecto a los desafíos que se me presentan a mí, bueno, definir los criterios como en cualquier rúbrica, ¿no? Y hacerlos en un lenguaje accesible para los estudiantes. Y bueno, la falta de recursos tecnológicos, en mi caso, bueno, fue el contar con recursos tecnológicos. Eso fue, eso fue un acierto. Pero bueno, puede presentarse como una encrucijada y desafío para otros docentes. Incluso si ni siquiera cuentan con computadoras para poder escribir en CREA lo que están haciendo los chiquillos. Con respecto al aprendizaje basado en proyectos, voy a ver la hora y creo que no me va a dar el tiempo. Bueno, desafíos e encrucijadas, las faltas de horas de coordinación. Me gustaría contar una experiencia con una profesora que trabajamos en taller de otra asignatura de biología, que hicimos una secuencia de trabajo sobre el medio ambiente. Desde la asignatura de ellos hicieron una investigación sobre problemas medioambientales de la zona, y yo lo que hice con ellos fue escribir una carta de reclamo al alcalde de la ciudad, que incluso nos contestó, eso estuvo muy bien, pero cuánto más productiva hubiera sido la secuencia si hubiéramos trabajado desde el principio en horas de coordinación, porque esto surgió en un momento, en un cruce que yo escuché, que ya estaba hablando de eso, cuando ya tenía la secuencia avanzada, o sea que el trabajo de campo, todo ese trabajo no lo pudimos hacer conjuntas. Y bueno, el otro importante es el prejuicio en relación con la tarea del docente, la cual se vincula casi exclusivamente con la corrección ortográfica y a la escritura de redacciones, que a veces esos proyectos, esos prejuicios aparecen en los proyectos. La rotación del plantel docente ya lo mencioné. Bueno, y llegando al final, esto que me parece importante, pero lo voy a dar mucho más rápido todavía, una competencia que a mí me preocupa mucho, que es la competencia comunicativa, porque siento que no se trabaja lo suficiente desde las otras unidades curriculares, ¿no? Y puede parecer antipático lo que voy a decir, pero es una realidad que yo hablo con muchos docentes de español que me dicen que los alumnos le dicen lo mismo que a mí. ¿Por qué en esta materia no podemos hablar o no podemos hablar? No, pues, hablan, pero tenemos que prestar atención, tenemos que estar en silencio y las otras no nos dicen nada, o por qué tenemos que bajar
el volumen de voz, o por qué tenemos que respetar los ritmos de habla. Bueno, eso habla de que no utilizamos todas las mismas estrategias. Y me parece fundamental esto, ¿no? Entonces me pregunto si es viable llegar a acuerdos institucionales para, bueno, otra de las cosas, el uso administrativo del celular en clase, como estrategia para mejorar la capacidad de concentración, de atención y reducir el grado de ansiedad de nuestros alumnos. Cómo revertir ahora yendo ya a la competencia lingüística dentro de la comunicativa, cómo revertir en el estudiante la idea de que el lenguaje es un tema de nuestra asignatura que poco tiene que ver con él y con las demás unidades curriculares. Es así, porque se quejan muchas veces de que tienen que escribir de cierta manera en idioma español, pero si no se los exigen en otras unidades curriculares, ¿qué sentido tiene para ellos? ¿Cómo y cuánto se lee y se escribe en otras unidades curriculares? ¿De qué manera las otras unidades curriculares, las distintas unidades curriculares aportan al desarrollo de la competencia comunicativa? ¿Es posible mejorar la competencia lingüística de los estudiantes si desde las demás unidades curriculares la forma y el contenido se asumen como compartimentos estancos? Se escucha decir muchas veces, con tal de que lo hayan entendido, bueno, como lo expresen, lo pasan por alto, o comentarios del estudiante, es que yo la O la escribo así, y la escriben como una A, convencidos de que escriben así la O, como tienen el color de ojo, por ejemplo, que es algo que se asume. Y eso yo veo que el profesor de idioma español está muy solo en eso. Hay excepciones, y es verdad también, hay honradas excepciones en otras unidades curriculares, también lo reconozco. Y aún como ejemplo final puse un material puesto por un alumno, por no sé, ni siquiera de qué asignatura, que suelen estar en, las, en los pasillos, en las carteleras de los liceos, donde ni siquiera hay una fuente, se nota claramente que es un texto que no es creado por los estudiantes, sino que es copiado, pero no hay una fuente, para no hablar de las faltas. Si esto está en una cartelera, tendría que haber pasado por una corrección del docente, por una orientación al menos. Bueno, que está lleno de faltas de ortografía. Por lo menos diferenció mayúsculas y minúsculas con algunos errores, pero acá se ve cómo se paran sílabas, la cantidad de faltas, y esto yo creo que pasa eh, por un debate que tenemos que tener nosotros los docentes de español con los docentes de otras asignaturas, ¿no? Que el docente de español solo no puede avanzar en esto. Bueno, y acá las referencias bibliográficas que van a quedar, y ya le quiero dar paso a Raquel, que de paso le agradezco también el compromiso de siempre y la calidez. Ya estoy ya te dejo, Raquel. Yo quiero agregar algo, no sé si me están escuchando. Sí, yo sí. ¿Me escuchan? ¿Los demás también? A ver, esto que vos planteaste, a ver, yo lo he vivido es de siempre, es como endémico, ¿no? Esto último que vos planteaste, de ignorar o por lo menos solapar el hecho de que la institución educativa, en la institución educativa debe circular la variedad estándar, necesariamente, pero no solo restrictivamente en la clase de lengua. Se supone que tiene que ser un espacio letrado. Entonces, se educa en los pasillos, se educa en lo que se propone para que vean los demás alumnos. Ese es un detalle que no se ha logrado, lamentablemente, es cierto lo que vos planteás. Me parecía que estaba viajado en el tiempo, pero es así, suele verse tipo carteleras y hay como una sensación de qué bueno que está este trabajo y estamos olvidándonos de cómo está escrito, cómo está presentado. Eso es cierto. Bueno, muchas gracias, Roxana, por el aporte y las reflexiones. De nada. Recuerden los profesores que pueden hacer preguntas en este momento, interrumpir, si hay alguna cosa que quieran señalar o compartir. Bueno, Raquel, vamos entonces contigo. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a ver si puedo compartir. Un segundito. Acá. Estoy viendo que la pantalla. Ahora sí, share screen. Y acá está. Bien. ¿Se ve bien ahí? Mm,
Acá tengo que... Perfecto. Bueno, ¿me escuchan entonces? Sí, sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, siguiendo esto, lo preparamos juntas con Rosana, yo también súper agradecida a ella y a su calidez y también, por supuesto, la verdad que nos entendimos fabulosamente, no nos hemos visto personalmente, nos debemos un café personal, pero hemos trabajado a través del Zoom lo más bien. Así que bueno, y bueno, también saludar a todas las compañeras, colegas que veo que están presentes ahí, que no las voy a nombrar a todas por razones obvias de tiempo. Y bueno, ni que hablar que los inspectores que nos dan esta posibilidad también de compartir estas experiencias de aula. Bueno, acá lo que estamos viendo es una mesa del escritorio del aula donde, bueno, Servando visitó esta clase de noveno 6 y le gustó la propuesta y bueno, por eso la estamos compartiendo acá, pero mostrar el tema de lo que decía Rosana, del mobiliario y demás, ¿no? Que no están trabajando cómodos los chiquilines, ahí ahora vamos a ver que hay un grupo que está de un lado, otro grupo que está del otro y están como agrupados muy estrechamente, pero bueno, con lo que hay, se tratan de hacer las cosas igual, uno no se da por vencido. Por eso puse esta frase acá al inicio, que es de Heráclito, uno de los primeros filósofos griegos, que todos la tenemos presente, pero bueno, está bueno compartirla. Día a día, lo que eliges, lo que piensas, lo que haces, es en lo que te conviertes. Entonces, bueno, tenemos un montón de encrucijadas, un montón de obstáculos. Algunos no tienen nada que ver con el sistema educativo, o sea, están por fuera. Nos vendría muy bien que se ocuparan de ciertas cosas que sí afectan al sistema educativo, pero bueno, mientras esperamos eso, hacemos todo lo que podemos. Para empezar, también citando a Pedro Ravela, que lo citaba también recién la compañera Rosana, en un artículo de prensa, yo no lo voy a leer todo porque si no, no va a dar el tiempo, pero él lo que hace es clasificar a los estudiantes en cuatro tipos. Él dice que hay un primer tipo de estudiantes que ya sea con el currículum anterior o con el actual por competencias, llegan a la universidad y más o menos funcionan y les va bien. Después hay un segundo grupo que dice que son los estudiantes que él dice que sobreviven, que no entienden mucho qué es lo que pasa, pero se las arreglan para zafar en los escritos y probablemente van a tener dificultades cuando entren a la universidad, obviamente, pero bueno, sobreviven. Y hay un tercer tipo que son los que se quedan por el camino porque no entienden muy bien la dinámica de qué se trata. Y el último es el grupo en el que colocó a los jóvenes que están por fuera del problema, dice que son los que están vinculados al mundo de la droga, de la delincuencia, gurises que están en otra y que los docentes no saben qué hacer con ellos. Entonces, lo que dice Ravela es que el poder de incidencia de los docentes, sobre todo, están los dos grupos del medio, porque el de arriba ya dijimos, van a llegar a la universidad y más o menos les va a ir bien. El último dice que prácticamente no se puede hacer mucho y como que el nivel de incidencia estarían estos dos del medio. Nosotros no pensamos así con Rosana. Obviamente queremos decir que no vamos a dejar por fuera a nadie, pero es cierto esto que dice Ravela, se nota este, que necesitamos otros apoyos, sobre todo para este último grupo, y cuando digo otros apoyos quiero decir desde el sistema político, desde social, bueno, en el que nosotros no vamos a entrar, pero que obviamente es necesario. Em, entonces, el problema central de Ravela es cómo hace la educación media, qué propuesta puede tener que conecte con los adolescentes y que los motive más allá de sacar notas de suficiencia para zafar, refiriéndose a uno de esos grupos que zafan con la nota de los escritos. Pero también hay que motivar a los otros que están en el mundo de la delincuencia o que están en la droga, bueno, que lamentablemente son los que están desvinculados, que no vienen, o que vienen por el certificado de BPS y después no aparecen, y ahora están los CERTE, que son para revincularlos y todo eso, pero todo eso es incipiente
y yo no he visto todavía que eso empiece a funcionar y que esté aceitado, porque, bueno, recién empieza. Yo acá hice como una nube de obstáculos y estrategias. Ahí aparece, primero que nada, son 10 obstáculos. El tema de la ausencia de padres en las instituciones, por ejemplo, cuando se hace una fiesta de fin de cursos, como yo tuve en el liceo que trabajé el año pasado, y no están los padres, siempre están ausentes. Yo pedí incluso autorización para que estuviera presente la mamá de una nena, porque ella iba a participar en una obra de teatro y también iba a leer uno de los romances, que es uno de los géneros que trabajamos, que fue la clase que visitó Servando. Y bueno, y como excepción, la mamá pudo presentarse a ver a la hija, pero digo, había una cantidad de alumnos que tenían cosas para mostrar y no las podían mostrar porque, bueno, no estaba organizado de manera de que los padres pudieran estar allí. Eso es una cosa bueno, yo la resolví con un blog, que es lo que siempre trato de hacer, un blog creado por mí en el que ellos puedan publicar sus producciones y que las puedan compartir con sus pares y las puedan compartir con sus referentes, ¿no? Porque ellos se sienten muy orgullosos de mostrar lo que pudieron hacer, y bueno, estaría buenísimo que lo pudieran hacer en la institución, porque además la normativa así lo establece. Pero esas cosas para mí son obstáculos y bueno, están como ausentes. Los padres van solo como a alguna coordinación o para que se les entregue el boletín en esas instancias y no mucho más. El tema de alumnos que no tienen cebalita, la mayoría tienen celular, pero algunos hasta sin celular van. Entonces el tema de la dupla, esto de poder trabajar en dupla o en tríada, que es como se trabaja naturalmente siempre en la clase. Después podemos hacer otra arquitectura del aula, que puede ser en círculo o en U's, pero ellos siempre me esperaron en dupla el año pasado, sabían que tenían que trabajar así, y eso ayudó mucho el tema del celular porque un compañero utilizaba el celular del que no, el que no tenía, utilizaba el que sí, el del compañero que sí tenía. Las llegadas tarde, esto que decía Rosana, ¿no? Con la clase magistral, uno tenía que volver atrás y repetir para, bueno, que se pusiera al tanto de lo que se venía dando. Con las duplas, o el trabajo en dupla o en tríada, más de 3 personas no, nunca trabajamos, em, esto se resolvía porque el chico sabía que entraba a la clase y no tenía que preguntar ni dónde se sentaba, ni qué estábamos dando, ni nada. Iba a su dupla y le decía, mirá, vamos por acá, llegaste tarde, pero estamos haciendo esto, nos dio este texto, nos dio esta propuesta y ya se ponía a trabajar, o sea que se integra fácilmente. ¿No? Después el tema de la oposición a leer en voz alta, que eso es algo que creo que lo vivimos todos los docentes en el aula, muchos alumnos que tienen vergüenza de leer en voz alta, por lo que dirán los compañeros, sobre todo al principio cuando no tienen mucha confianza. Eso también se puede solucionar con la plataforma CREA, que yo trabajo todo el año con ella, y los hago grabar audios y que me los manden y yo escucho sus lecturas. Bueno, el tema de la autoestima, cómo desarrollarla, entre otras cosas como esto que digo de publicar sus creaciones o tratar de mostrárselas en una fiesta a fin de año, bueno, ese tipo de cosas. También pensamos en un título y esto tengo que reconocer que lo hice con la escrita Adriana, que me propuso que ya que habían escrito romances, que habían trabajado con teatro, había venido teatro en el aula y ellos prepararon teatro para fin de año también, que a ver qué posibilidades había de que ellos pudieran mostrar eso. Eso fue una idea de Adriana y entonces le dije, sí, sí, y con esa propuesta, porque si no se trabaja en equipo no salen las cosas, con el apoyo de ella lo implementamos y además les entregamos un título a cada uno y bueno, la verdad que quedaron chochos de recibir un título al poeta laureado. Varios títulos entregamos. Después el tema de que no tienen Wi-Fi, también se arregla con CREA, porque CREA se puede usar sin conectividad, o sea que ellos pueden descargar la tarea, ya sabemos, en el liceo, se la llevan para la casa. Todo esto lo aprendimos con la pandemia. Y bueno, y después, por ejemplo, yo tuve una alumna embarazada que tenía que trabajar en la casa y bueno, yo le pedía a la hermana que iba al liceo que le descargara la tarea en el liceo
y bueno, y ella después la hacía en la casa y la cargaban de nuevo en el liceo y me la entregaba. Esa fue la estrategia que implementé para el caso de ella. Después el tema de las inasistencias o este caso que estaba diciendo de esta alumna, el tema del aula invertida, preparar, por ejemplo, un recurso de Simbalú, que ahora lo voy a mostrar más adelante, por ejemplo, con los romances en videos, pero también escritos y también con un video tutorial de cómo escribir romances y a su vez con un diccionario de la lengua española, de la RAE, todo con links que ellos entran y tienen todo ahí, no tienen que irlo a buscar a ningún lado. Y bueno, es una manera, lo del aula invertida, digo, es un tiempo que uno le destina, sí, en la casa, en la planificación y demás, pero que ellos la verdad que lo valoran lo aprovechan mucho. Hay otros que no, que realmente esto a algunos les llegan unas cosas, a otros aprovechan otras, pero no es que todos aprovechen todo. Después el tema, acá yo puse APE, ABP. APE es el espacio de apoyo que había a fin de año, en diciembre y en febrero. Ellos lo veían como una amenaza, esa fue una experiencia que yo tuve. O sea, me vas a mandar a APE, es una amenaza. Entonces yo les decía, bueno, hubo un montón de oportunidades durante el año, pero ahora te doy la oportunidad de que participes en este proyectito que tenemos para fin de año y si participas, no te vas al APE, o sea, o también podés mejorar la calificación, o sea, la oportunidad no era solo para el que podía irse al APE, sino para el que quisiera mejorar la calificación, como dice en el último punto. Y después, lo medular de todas estas estrategias, que es lo que vio observando cuando fue, es la inteligencia artificial, ¿no? Ahí dice bloqueo al escribir inteligencia artificial. A todos nos pasa que los chicos se quedan en blanco ante la hoja, no saben bloqueados, no saben qué escribir. Y bueno, hay un montón de estrategias que yo venía usando de otros años y este año agregué la de la inteligencia artificial, que es un poquito en lo que me voy a detener más adelante. Bueno, como les decía, con la mesa colectiva habrían trabajado más cómodos, pero bueno, no importa, acá hay este, 10 de estudiantes de un lado, 10 del otro, por ausencia de mesitas, porque tenemos bancos, y ahí están desplegando un rompecabezas, que eso es una rúbrica que después vamos a ver de qué se trata. Acá están no tienen laptop, no tienen tablet, tienen el celular, y entonces está la foto del aula, esto es el grupo de noveno 6, donde fue Servando, que claramente hay uno que no tiene celular y otro que sí, están trabajando allí en la dupla, así que viene muy bien el trabajo en dupla para esto también, ¿no? No es para lo único, pero digo, es una de las ventajas. Yo les pregunté desde cuándo trabajaban en duplas, o tríadas, en noveno año vespertino del Liceo 62, qué sintieron la primera vez que trabajaron de este modo, qué sienten actualmente, qué ventajas descubrieron al trabajar de este modo. Y bueno, y aquí hay algunos testimonios. La mayoría, yo traje algunos representativos, como estoy mostrando. La mayoría son del 2023, pero hay uno del 2022, o sea que ya con alguna profesora estaban trabajando en dupla en el 2022. Y bueno, y básicamente expresan estas cosas, ¿no? Que sienten confusión porque nunca antes lo habían hecho, no habían trabajado en dupla, pero ahora se siente satisfecho y en parte agradecido, que tiene más ideas, mejor comunicación, le ayuda a vincularse y llevarse mejor. Acá dice que sintió alivio porque tendría alguien más para ayudarlo, que se siente cómoda, que más facilidad de hacer el trabajo, de poder resolver una pregunta. Se sintió sorprendida, nunca pensó que iba a trabajar en duplas, pero ahora se siente bien, de poder terminar rápido. Me sentí bien, muy bien. Si tienes alguna duda, lo puedes consultar con tu compañero y si te falta algo en el cuaderno, tu dupla te lo puede tener y te lo puede ofrecer. Al principio me gustó la idea, ya que pudimos elegir la dupla, porque claro, a veces la eligen, pero después uno va también, deja que ellos intervengan en la conformación de la dupla, pero también uno tiene motivos didácticos para cambiarlos y bueno, se cambia, si hay que cambiar, ¿no? Si no funciona, si uno ve que se pueden nutrir de otra manera y funcionar mejor cambiándolos.
Me gusta ya que ahora mismo tengo una dupla que se esfuerza y trabaja de buena manera. Si nos equivocamos, la dupla puede decirnos que está mal, crea un mejor vínculo con la persona, que son nuestra dupla, y nos puede ayudar y favorecer con información que tal vez nosotros no sepamos y la dupla sí. Acá hay alguien que dice que se sintió incómodo, que en ese momento no conocía a nadie, que siempre le ha gustado trabajar por su cuenta, que está muy acostumbrada, pero ahora se enseñan mutuamente, nos conocemos mejor. Acá es un caso de que empezó en el 2022, dice que estuvo bueno porque facilitaba el trabajo, pero fue incómodo porque no tenía mucha confianza con sus compañeros. Pero le gusta porque le facilita el trabajo y a buena onda en el ambiente. Le resultó más entretenido, puede llegar a ser más fácil y está bueno. Me sentí más ayudado que trabajando solo, conformidad con mi dupla, pero nos falta trabajar más, ¿no? De espíritu crítico de ellos que reconocen también que tienen es una cuestión de proceso, ¿no? Si me tranco en algo, le pregunto a mi dupla y es más rápido pensar entre los dos. Entonces, bueno, ahí estaban los testimonios de los estudiantes, que yo más o menos, no puedo ponerlos todos, pero ahí hay una muestra importante, pero más o menos todos dicen lo mismo. ¿Qué hacen los estudiantes en duplas o tríadas? Es la pregunta que yo planteo que nos tenemos que hacer los docentes, ¿no? A mí me parece. ¿Toman apuntes o escuchan a la profesora la mayoría del tiempo? Una estrategia posible para controlar que la metodología realmente sea activa, como decía Rosana, podría ser la que sigue a continuación. Si la tercera columna de esta tablita solo la llenan con escuchar o tomar apuntes, podría ser conveniente preguntarse hasta qué punto se está implementando una metodología activa en la que el estudiante trabaje aplicando sus conocimientos. A mí me fue muy útil este recurso para analizar ese aspecto, ¿no? Porque, por ejemplo, de 9 a 9 y 20, bueno, 20 minutos, de 9 y 20 a 9 y 40, ¿no? ¿Qué hace en este espacio, en estos 20 minutos? ¿Qué hace el profesor y qué hace el estudiante? Y bueno, si el estudiante no está activo acá, si es mucho el profesor habló, el profesor dictó o el profesor escribió en el pizarrón, bueno, no, ¿y el estudiante qué está haciendo mientras tanto? ¿Qué trabajo está haciendo? ¿Está implicado? ¿Está activo? Bueno, entonces, esa es la idea, que estén predominantemente activos a través de propuestas y acá voy a decir básicamente qué es lo que más o menos se ha hecho todo el año pasado. Digo más o menos porque traje una parte del curso. Leer silenciosamente y en voz alta durante la clase usando la aplicación de Biblioteca País, consultar los índices con la finalidad de seleccionar, en este caso, tipos de coplas porque para escribir romances, nosotros veníamos trabajando con versos en un proceso. Empezamos con los haikus, ustedes ya saben que yo trabajo con los haikus porque son textos muy breves y muy ricos desde el punto de vista literario, pero este año seguí con las coplas, porque tienen un verso más, y bueno, se puede comparar la copla con el haiku y definir el género copla a partir de la comparación que se hace con el haiku. Lo mismo hicimos después con el romance, comparamos el romance con la copla y ellos pudieron definirlo en esa comparación, ¿no? Con esos procesos cognitivos de comparar, ellos pueden definir, que no es nada fácil, y decidir en dupla cuáles van a compartir y comentar en plenario. Por ejemplo, si eran eh, coplas heroicas, amorosas, cómicas, por supuesto que elegían las amorosas, las cómicas. El humor está en el programa de noveno, y lo trabajamos mucho con las coplas absurdas dentro de las cómicas. Tomar nota en sus cuadernos de los aspectos observables del nuevo género en comparación con el que habían estudiado antes. Entonces, así después hacían, en dupla hacían esas cosas y después las compartían en plenario, ¿no? Nosotros notamos que yo qué sé, que la copla tiene 4 versos y el haiku tenía 3. Bueno, el haiku tenía una métrica 5-7-5 y la copla tiene todos versos octosílabos. Bueno, puede tener otro tipo de métrica, pero generalmente era esa la que encontraban. Bueno, el tema de la rima, los haikus no tienen rima, las coplas sí. Entonces iban definiendo el género en comparación con el anterior. Lo mismo pasó con el romance comparándolo con la copla. Están definiendo el género a partir de conocimientos previos. Y se va descubriendo eso durante la lectura, lo descubren solos, leyendo en silencio, leyendo en voz alta. eh,
en un ambiente jocoso, porque estas coplas los hicieron reír mucho, había muchas cómicas, ahora van a ver en los libros que manejamos. Y también la intención comunicativa, ¿no? El haiku no está hecho para entretener a nadie, o sea, para hacerlo reír, como una copla absurda, como una copla cómica. Tiene otra función, que es describir, ya lo hemos visto cuando hice la otra exposición del haiku, pero digo, un momento cotidiano de la naturaleza, entonces no tiene nada que ver con la copla ni tampoco con el romance, pero sí tiene algunas cosas en común, ¿no? Pero acá está, esto es lo que ellos comparan, la cantidad de versos, la rima, la intención comunicativa, la autoría, son anónimos, otros no, existencia de varias versiones, entre otros, ¿no? Todo esto también así como los refranes que dio Rosana, las coplas, los romances, todo esto pertenece al folclore, ¿no? También eso, ¿no? Que tenían eso en común también. O sea que había como un hilo conductor en esta propuesta a lo largo del año. Es importante decir que en el caso de algunos libros, como Versos Tradicionales para Cebollitas, que yo lo tengo acá, este libro, por ejemplo, en Biblioteca País solo hay 10 ejemplares. Entonces eso es sumamente insuficiente para la clase, no pueden leer todos a la vez. Entonces, ¿qué hago? Les llevo poemas seleccionados que se los transcribo a la plataforma CREA. Acá tenemos, por ejemplo, la plataforma CREA, la Biblioteca País, de este libro dice Cuentos, Leyendas y Coplas Populares Latinoamericanas, que es el que se mataron de la risa, está buenísimo, la verdad que se los recomiendo, de María Luisa Miretti. Ellos por el índice iban eligiendo y se reían y disfrutaban un montón y las comentaban después en dupla y por supuesto si se ponían de acuerdo con la dupla lo compartían en plenario. Este, pero claro, yo quería también que disfrutaran de de María Elena Walsh, que es hermoso, que yo lo tengo acá, pero se los tuve que transcribir a la plataforma CLEA porque solo 10 unidades. Ese es otro obstáculo, ¿no? Que a veces uno no cuenta con los recursos. Cada dupla participaba, como les dije, solicitando el turno de habla, exponiendo sus conclusiones, realizando consultas y aportes en plenario según lo que habían comprendido, y la docente actuaba como moderadora, fomentando las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico. Pero también la docente lee en voz alta y les comparte la lectura del prólogo, la biografía de este libro de Cebollitas, que había tan pocas unidades, este, para reflexionar, entre otros aspectos, sobre contenidos como la variedad diatópica del idioma español, porque María Elena Walsh usa vocativos como peques, que en España, que en Uruguay botijas, en el noroeste argentino changos, o cebollitas que solía usarse en el lenguaje popular de Buenos Aires. Ella lo explica acá, en este prólogo, que yo se los leí en voz alta, y entonces es también compartir una lectura, enriquecerlos culturalmente y también va un contenido de lengua, que bueno, yo elegí el texto por la relevancia cultural que tiene, pero bueno, me permitió también focalizarme ahí en los vocativos y en la variedad lingüística diatópica. Le leí la biografía de Mariana Walsh, les mostré que no la conocían, les mostré la imagen, bueno, y después se los puse en CREA, porque si no, no lo pueden apreciar. Y también actividades para introducir a los estudiantes en el conocimiento del género rúbrica, ¿no? Comparándolo con la lista de cotejo que habían usado para los haikus, para evaluar los haikus. A cada dupla se les solicitó que armara un rompecabezas, que el rompecabezas lo armé yo en mi casa, lo plastifiqué y demás, llevé varios, uno para cada dupla, pero después es unos grandes porque sabía que iba a ser una actividad final en el escritorio. Un rompecabezas con una rúbrica para evaluar coplas y otro con una rúbrica para evaluar la competencia en relación con los otros. Y ellos tenían que hacer corresponder los descriptores, o sea, yo la plastifiqué, la hice, la plastifiqué, la recorté y la llevé como una propuesta lúdica para que ellos la armen. Entonces, ellos la armaron en dupla, le di una a cada uno, y cuando terminaron, hice que armaran en la mesa, como ustedes vieron al principio, que es la foto del inicio, que se dividieran en dos grupos la clase y de un lado del escritorio del docente armaran una y del otro otra, ¿no?
y a ver quién lo terminaba primero. Eso fue como un cierre, porque a ellos les gusta eso de competir, a ver quién gana, porque ahí lo que estaban haciendo era reafirmar lo que ya habían aprendido a hacer, tomándose su tiempo, a su ritmo, en la dupla. Tenían que hacer corresponder los descriptores con el criterio y el nivel de avance adecuado. Se cerró la actividad con esa propuesta entonces. Acá está la foto, ahí están en colores los niveles de avance, que eran avance mínimo, moderado y significativo. Ahí están los criterios, ¿no? Acá. Y ellos están poniendo los descriptores, o sea, se van dando cuenta del nivel de cada descriptor y lo hacen corresponder con el criterio. Entonces se estaban familiarizando con una rúbrica que la hizo la docente, ¿no? Y ahí la logran. Ya acá es la etapa, digamos, posterior a la que ya lo habían logrado con su dupla, pero ahora lo están haciendo como una competencia, para ver quién terminaba primero. Y acá están las rúbricas que les quedan, la de coplas y la de relación con los otros. Y bueno, entonces vamos al tema de la inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial, que lo vi observando cuando fue y le gustó, es algo que a mí me pasó. A ver, yo me di cuenta que estaban usando la inteligencia artificial algunos estudiantes, otros no tenían ni idea, pero algunos la estaban usando. Y esto sucedió a fines del 2022. Entonces yo dije, bueno, hay que ver acá qué está pasando y cómo podemos usar esto, porque si no, va a pasar igual, ¿no? Según el ingeniero Eduardo Mangarelli, el decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT, el 9 de abril ofreció una charla que yo me pareció que estaba interesante introducir acá algunos aportes, actualizados, porque esto se actualiza todos los días, ¿no? Y deben estar ustedes al tanto de esta charla que se transmitió por Antel TV. eh, y bueno, él expresó que hay que partir de la base de esta, ¿no? De que los estudiantes van a usar la inteligencia artificial y que hay que pensar en cómo evaluar de forma adecuada. Dijo que la misma transversabilidad que hoy tiene un corrector ortográfico en el celular, mañana la va a tener la inteligencia artificial, que va a estar embebida en los archivos de Word, por ejemplo, los procesadores de texto. Eh, Hay un tema de que todos ustedes saben que con 15 segundos de voz de cualquier persona crean un audio, eh, con la voz de la persona diciendo algo que no dijo, ¿no? Eso pasó en el Teatro Galpón cuando presentaron la inteligencia artificial el año pasado, y una periodista dio permiso para que hicieran ese experimento y bueno, y pasaron un audio con un contenido que ya, un discurso que ya nunca había dicho. Entonces estamos, enfrentados a ese tipo de producciones, ¿no? De esta manera, estas tecnologías ya se constituyeron en un recurso ineludible en el proceso de formación y en un requerimiento en el ámbito laboral. Hay que citarla y saber cómo citarla. Y ya está generando normativa que comienza, ya se está generando en el Parlamento normativa para comenzar a brindar ciertas garantías en estos dos sentidos. Y son muchos los large language models, se llaman, ¿no? Grandes modelos de lenguaje que son extremadamente efectivos en la creación de nuevo texto, como el chat GPT, que sabemos que está el 3.5 que es gratuito y el 4.0 que hay que pagar. Está el Gemini de Google, Claude de Anthropic, Llama de Meta, Mistral. Y cada respuesta de estos grandes modelos de lenguaje es una creación única de la inteligencia artificial, es decir, elabora una respuesta escrita de modo distinto para la misma pregunta. Son originales y tienen en cuenta el contexto. Entienden, puse entre comillas, obviamente que no, son algoritmos, pero parece que entendieran porque responden, a lo que uno les pide. Tienen alucinaciones, este es un lenguaje de esta tecnología. Significa que cuando estas tecnologías no saben, inventan, como lo hace a veces el ser humano. Entonces está como graduado esto, ¿no? Tienen como que se van a un extremo que es del de la precisión y otro que es el de la creatividad. Si uno les dice que se equivocó, uno le dice al chat GPT, te equivocaste, o dame tal cosa, decime, entiende que tiene que ser menos creativo y más preciso, ¿no? Entiende entre comillas. Entonces, además, estas tecnologías están cargadas de sesgos históricos, de imágenes de las cuales aprendieron,
y elaboran contenidos en base a múltiples interacciones. Son herramientas interactivas a las que se les puede pedir un hecho histórico, por ejemplo, determinado. Le puedo pedir, no sé, un hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial, pero luego el que solicitó generar ese texto debe ser responsable, y eso es lo que hay que decirle a los alumnos, y verificar la correctitud de la información. Este término correctitud también es de inteligencia artificial, del lenguaje de los algoritmos, tiene que ver con verificar lo que le pedimos. Entonces me facilita el trabajo, me lo da rápidamente, me ayuda, me orienta, me guía, me desbloquea, pero yo después tengo que ir a ver, tengo que ser responsable de verificar que no estoy diciendo cualquier cosa o un disparate, ¿no? Este, bueno, acá está lo que les decía del extremo creativo y del extremo preciso, ¿no? Si se le pide que revise la respuesta que dio, se va a graduar para ser más preciso. La generación creativa implica una variante aleatoria que genera divergencia. En mi caso, yo decidí dialogar sobre la inteligencia artificial en el aula a comienzos de este año, comprobando que, como les decía, muchos estudiantes no la conocían, pero que había otros que sí estaban al tanto y ya estaban interactuando, por ejemplo, con el chat GPT 3.5. Por eso lo empecé a usar desde el inicio del curso para generar haikus. Se le pide un haiku, te lo da. Claro, no te lo da con la métrica, con la métrica 5-7-5, no. De pronto el primer verso te mide 5, el otro 7, pero el último no te mide 5. Nunca te lo da perfecto, siempre tiene errores en la métrica, también en la rima, no en el caso de los haikus que no llevan rima, pero en las coplas no se equivoca la rima, los romances también. Este, pero bueno, te ayuda a hacer un mapa conceptual, una rúbrica, un haiku, una copla, cualquier género que le pidas, te lo hace y vos lo corregís y lo verificás y le pedís que lo mejore. Y la verdad que es impresionante las cosas que está solucionando, siempre verificando la correctitud. Los estudiantes valoraron las ventajas y las limitaciones de estos distintos modelos gratuitos que se emplearon en clase, y algunos optaron por apoyarse en estos modelos, pero otros prefirieron prescindir de ellos. Algunos se sentían orgullosos y decían, yo mi haiku lo hice sin inteligencia artificial. Yo mi copla la hice sin inteligencia artificial. Mi romance, no, el mío fue sin inteligencia. O sea, algunos estaban como orgullosos de ser creativos y yo lo puedo hacer sin que me ayude ese robot. Pero otros estaban chochos, decían, no, a mí sí me encanta, me ayuda y además también lo hice yo, porque en definitiva no sabe contar los versos, no sabe silabear, no sabe, no reconoce una sinalefa, no sabe que cuando un verso termina en aguda hay que sumar una sílaba o cuando termina en monosílabo, tampoco sabe que si termina en una esdrújula hay que restar. Esas cosas no reconoce un hiato, un diptongo, no sabe silabear, decían, ¿no? Y nosotros sí. Entonces eso los empoderaba, se comparaban con la inteligencia artificial y bueno, estuvo bueno eso. Y bueno, yo pongo acá que después de todo eso es lo que plantea el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Que les demos varias vías, varias opciones y que cada uno elija la que le guste más, la que le convenga más, la que les resulte mejor, más conveniente. Para algunos estudiantes, la verdad que la inteligencia artificial ofició de trampolín hacia la escritura frente a la hoja en blanco y les aportó mucho vocabulario. A pesar de que se le pedía ser más precisa con referencia a la métrica, la rima, nunca lograba el nivel de precisión esperado, porque eso que yo recién expliqué. Hasta errores sintácticos tenía, por ejemplo, flores primavera, ¿no? Ellos decían, ahí falta la preposición de, obvio que no decían la preposición de, pero decían, falta de. Entonces yo decía, sí, claro, el elemento de enlace, la preposición. Bueno, notaban eso, los chiquilines que tenían errores sintácticos también. A pesar de que la inteligencia artificial mejora con cada error que comete, los estudiantes advirtieron que siempre es necesaria la inteligencia natural para revisar y resolver esos desafíos. Esto me parece como lo más positivo, ¿no? Bien. Para introducir el género romance, yo propuse esto que les dije de la metodología de aula invertida. Ahora van a ver un Simbalú. Y allí publiqué todo lo que les comenté de audios romances escritos y bueno, tutoriales y todo.
Y ahí se pudo disponer entonces de tiempo adicional de la clase, pero igual aunque hubiera estudiantes que no faltaban o que no estaban enfermos o lo que fuere, también se podían valer de ese Simbalú. Es más, algunos chiquilines que iban siempre y eran cero falta, les encantó el recurso y lo usaban como para reafirmar y para aprender más. Y siempre comparando el nuevo género con el que se había dado antes. Acá está el Simbalú, como ustedes podrán ver, acá está el tutorial, acá está el DLE, acá lo que está en amarillo son los videos y lo que está en blanco son links, todos son links. Y lo que está en blanco son los textos a los que ellos podían leer, podían escuchar, este, entonces por varias vías podía llegar la información. Pero no nos quedamos solo con eso. También estuvieron activos en la biblioteca institucional con Sarita, la profesora orientadora bibliográfica, que además le encantan los romances, y ella a todos los que se acercaron a sugerencia de la docente, este, les dio libros sobre romances, les explicó, se puso a leer con ellos, y la verdad que unos cuantos trajeron romances que eligieron ellos, que seleccionaron con la ayuda de Sarita y los vinieron a compartir a la clase, ¿no? Obviamente que yo, para proponerles que hicieran esto de la biblioteca, les llevé libros, ¿no? Como este de Condiolinos, de tapa dura, que están ilustrados y que les encanta. Les llevé romances de la rata sabia, que son preciosos, este, para niños, para adolescentes, y ellos iban a buscar más a la biblioteca y bueno, y venían con, la verdad, elegían romances y los compartían que les encantaban la verdad que se enriquecieron muchísimo y acá también pudieron ver obviamente las variedades diacrónicas, ¿no? Con los romances. Ahí están los libros que yo les digo que les van a quedar acá, les llevé el romancero también. Que algunos compañeros ya lo han comprado, este Romances de la Rata Sabia es hermoso, la verdad. Bueno, se propuso una actividad de lectura en la plataforma CREA para frecuentar el concepto de rima asonante, completando el espacio de la palabra final de algunos versos, como van a ver acá. Acá está la consigna, en CREA, porque como les dije, trabajo mucho con esta plataforma. Y la propuesta era si se animaban a arrastrar las palabras hasta el lugar donde faltaban para hacer la rima, ¿no? Para reponer la rima que faltaba. Y bueno, todo esto que está en verde, ellos lo hicieron bien porque todo rima en E, ¿no? Bien, papel, también, leer. Y acá hubo un problema porque, como ven acá donde está en rojo, dice, se puso a escribir romances y a recitarlos también. Queda muy bien el también ahí, pero el que no queda bien es el después acá, porque dice yo me lo llegué a aprender y después hice este libro para vosotros después. Entonces acá ellos se daban cuenta cuando lo corregíamos con otros compañeros, ¿no? Intercambiando lo que habían hecho, que bueno, que acá está repetido el después y que en realidad el después sí podía ir acá donde está el también y el también debía ir en ese lugar. O sea, si bien el también quedaba bien en los dos lugares, el después no. Entonces, para hacer estas cosas están obligados a leer el romance. Entonces, están leyendo, están trabajando con la rima, están viendo acá un problema que se les planteó y lo están resolviendo porque, y se están dando cuenta de que se repite la palabra y no puede ser que vaya ahí, ¿no? Y acá está el poema entero. Le llevé este libro también de tapadura, con la cursiva para que vean el valor estético de la cursiva y jugaron acá con la rima que no es asonante como la de los romances, en este caso es consonante, pero más que nada para que vieran, jugaran un poco con eso, con otro tipo de rima. Y después se les planteó sistematizar todo lo que habían aprendido sobre romance en este ejercicio de crea, que también es de arrastrar palabras para completar, y ahí definen el romance con todo lo que ya habían aprendido, y les queda el ejercicio en crea también para consultarlo, para estudiar, para seguir trabajando. Y ahora, claro, ellos habían trabajado con unas rúbricas elaboradas por mí, pero ahora venía la oportunidad en que ellos elaborasen sus rúbricas, ¿no? Y se realizó eso en duplas o tríadas, ahora ustedes lo van a ver, para autoevaluarse y para coevaluarse en la escritura de romances.
Se les pidió escribir colaborativamente un romance que podría tomar como referencia un relato in medias res como el romance del prisionero o el gemelo del enamorado y la muerte que hizo Antonio Machado, este, para la muerte de la niña, y decidirse introducir la voz de un personaje, siempre el presente histórico o cualquier otro recurso con la intención de provocar algún efecto en el lector, para generar cercanía a la escena, intriga o sugerir múltiples significados. O sea, todo lo que ellos habían venido trabajando con los haikus, con las coplas, con los géneros anteriores, había que aplicarlo en los romances ahora si ellos entendían que el recurso era conveniente. Y se podía emplear, obviamente, ChatGPT como trampolín para evitar la paralización ante la hoja en blanco. Acá está el romance del prisionero, que lo trabajamos un montón, que Servando también lo vio, que leían Calandría en vez de Calandria, bueno, ese tipo de cosas. Em, este es el que les dije de Machado. Y acá hay una rúbrica que elaboran ellos, este, con cómo tendría que ser escrito un romance, qué criterios tendrían que tener en cuenta y qué niveles, tomando como referencia lo que ya habían trabajado con los rompecabezas. Y todavía la digitalizaron, porque esto también es de ellos, está digitalizado, lo que acá hicieron manuscrito. Y cuando fue Servando, yo les había dado estas cartas de prop, que a cada dupla le di 3 cartas, para que, bueno, ustedes saben que con las cartas de prop, con 3 cartitas, pueden armar una historia. Entonces eso los desbloquea, pero no lo suficiente, no tanto como los desbloquea el chat GPT. Entonces yo les di las cartas, pero también les di imágenes. Por ejemplo, ven que acá están con el chat GPT. eh, o sea, ellos eligieron 3 cartas y eligieron un tema sobre el que escribir. Y después le pidieron al chat GPT que les diera una historia sobre ese tema con las palabras, que tenían que estar las palabras que habían encontrado en esas cartas de prop que les habían tocado. Pero además, cuando elegían el tema, yo les daba una imagen que saqué de los diarios, recorté imágenes de color de los diarios, que a mí me dejan el diario acá en formato papel, y entonces recorté imágenes que fueran significativas para ellos y que pudieran estar relacionadas con esos temas que elegían. Entonces, bueno, a los que eligieron la guerra, les llevé ahí la destrucción, los escombros, la gente alcanzando comida, en fin. Y ellos con las imágenes, con las cartas de prop, con el chat GPT, bueno, ya tenían otros recursos, ¿no? Por ejemplo, le pueden decir a ChatGPT, escribe 8 versos de 8 sílabas sobre la guerra. Bueno, y les da estos 8 versos. No les da, no son de 8 sílabas, pero ni tampoco se van a quedar con este poema. Lo van a reescribir y ahí es donde está eh, lo rico, ¿no? Porque acá hay palabras, además acá, como ustedes están viendo, se le puede pedir un campo semántico del tema que eligieron. Algunos eligieron el amor, otros eligieron la guerra, otros el amor en la guerra. Bueno, acá puse como ejemplo pero cada dupla generaba campos semánticos distintos de acuerdo al tema que había elegido, ¿no? Entonces es impresionante todo lo que descubren. Acá están trabajando del mismo día que fue Servando, es esa hojita que está ahí, le saqué la foto sobre la guerra justamente. Y lo interesante es que ese día trabajamos con esta aplicación de ChatGPT en la que se ponía el contenido original, o sea, esto que habían escrito acá, ellos lo ponían en acá donde dice Original Content, entonces ponían eso, le decían para qué es lo que pretendían hacer con ese texto, si entretener, persuadir, qué querían hacer, cuál era el objetivo, la intención comunicativa del texto, a qué público estaba dirigido, si adolescentes, si adultos o adolescentes de qué edad, y después el estilo, ¿no? Si querían un romance de tantos versos, con determinada rima sonante en los versos pares, determinada cantidad de versos, en fin. Eh, Incluso te le podían pedir que tuviera un final trunco, como ellos habían visto que tenían los romances, o si les daba una versión, les podían pedir otra versión, y ahí la inteligencia artificial les iba devolviendo correcciones. Y de ahí surgió, por ejemplo,
de Beltrán de noveno 6, que fue el grupo que visitó Servando, dice, dos naciones enfrentadas en la guerra despiadada, en este feroz conflicto vidas se ven atrapadas. Los soldados tan heridos hacen disparar sus armas, derrotan a los rivales y a las personas alarman, ¿no? Acá, por ejemplo, hay otra solicitud al chat GPT que tiene que ver, que le dice que escriba 12 versos de 8 sílabas con rimas sonantes los versos pares, que trate sobre una historia de amor durante la guerra, ¿no? Y bueno, es una idea que les dan, pero ellos después esto, obviamente que lo reducen, le sacan los nombres propios, el chat GPT te pone constantemente en las historias nombres, Martín, Ana, y ellos vieron que no era necesario poner nombres propios, al contrario, lo importante era generar, que fuera general, que esa historia le pudiera pasar a cualquiera, no a Martín y a Ana, yo qué sé. Entonces se iban modificando lo que les iba dando. Acá tenemos otro, un soldado enamorado esperando a aquella dama entre balas, fuego y sangre, trincheras ensangrentadas. Él teniendo que regresar, ella aún con esperanza de que su marido llegue lo más rápido a su casa. Acá están pasados al blog en cursiva, porque como vimos el valor estético de la cursiva, este, ese que leí recién está pasado a cursiva al blog. Acá, yo no sé, eh, vamos a ver, ahí va. Después acá, ella miraba a su pueblo llorando con ojos rojos, rojo inundaba los suelos, cuerpos sin vida en el lodo, la muerte reina en los huertos, monstruos miran de reojo, gritos de dolor en vuelo, sus puertas, ¿quién destrozó? Pisadas como un estruendo, un gran sonido escuchó, buscándola entre los huecos. Yo acá no puedo ver el comienzo, pero porque quedó como cortado ahí, pero ustedes lo pueden leer si entran al blog después y los pueden leer todos. En el campo de batalla, un soldado al otro vio, cuando lo miró a los ojos, su tristeza reflejó. ¿Te esperan en tu casa? El hombre le preguntó, y con los ojos llorosos tristemente respondió. Y no dice lo que respondió. Una guerra con dos almas, dan la vida por amor, un soldado y soldadera, entre ellos mucha pasión, y entre locura y locura hay muchos besos en pos, hasta que llega la muerte y se parte un corazón. No sabemos quién murió, pero además que es soldadera, ellos no sabían, entonces fueron al DLE y encontraron que era la que acompañaba a los soldados en la época de guerra. Entonces, también lo de en pos, o sea que iban incorporando vocabulario que les daba el chat GPT y después les gustaba y lo dejaban, y si no les gustaba lo sacaban y lo cambiaban por un sinónimo, que ahora vieron que el DLE se enriqueció con eso y tenemos sinónimos en el DLE, por suerte. Y acá tenemos el blog como luce, ahí se ven algunos, pero si ustedes entran ahí a romancesdeloeste.blogspot.com van a ver que hay muchos más. Y bueno, y este es el título de poeta laureado que yo les decía que les dimos a fin de año con la scripta Adriana, que trabajó precioso, la verdad, con noveno 6 y 7, pero también me acompañó con el 8 9 y 10. Y bueno, y acá está un poco la bibliografía, la webgrafía, por si quieren ver el artículo de la diaria de Ravela, o lo de la cursiva, en qué más o menos me basé para trabajar esas cosas. La inteligencia artificial en Eduteca, yo estoy suscripta y me ha servido muchísimo. Y bueno, y ni que hablar el ingeniero Mangarelli de la ORT, Palabras Mayores, que fue como la frutilla de la torta tenerlo el otro día en ese Zoom, esa charla a distancia que dio, que me permitió enriquecer mucho más esto que lo venimos preparando desde hace tanto. Bueno, muchísimas gracias y espero que sea de utilidad. Gracias, Raquel. La verdad que sí, muy interesantes fueron las propuestas con el uso de la inteligencia artificial. A mí es un tema que me está preocupando, preocupando muchísimo, pero no justamente por las bondades que tiene, sino por la otra parte, ¿no? Justamente. Bueno, nos gustaría ahora escuchar algunas preguntas a las propuestas de la compañera, a ver si se animan a preguntar o, bueno,
dar sus opiniones y reflexionar. En principio, yo lo que considero es que la inclusión en la inteligencia artificial es clave. Ahora, hay otra cosa que también me parece que hay que empezar a implementar, es la de construcción del espacio físico del aula, ¿verdad? Ustedes estuvieron comentando la utilidad del trabajo en dupla, que no siempre pueden trabajar de las otras maneras. Eso es cierto. Y está muy condicionado por el hábito que tienen el hábitus en sentido de Bourdieu, ¿no? El que hay en las instituciones educativas, de la distribución en filas, de que cuesta mucho romperlo, se entiende como que, a ver, el docente tiene que ocupar esa posición y a veces cuando se hace el ejercicio de cambiar de lugar, bueno, puede permanecer el teatro solís y el teatro circular. Eso no tenemos que quitar, ¿verdad? Tiene que volverse funcional el modelo. ¿Hay alguna profesora que quiera participar? Hola. Pero no, en realidad, bueno, me parece súper interesante, bueno, llevar el uso de las tecnologías al salón, ¿no? Pero bueno, pensaba si esto se da solo en las clases de lengua o a nivel institucional también es algo que van llevando a las otras asignaturas, o cómo también moldean el uso del celular cuando ustedes lo permiten y cuando no, si los chiquilines, o sea, básicamente lo usan todo el tiempo o quieren usarlo todo el tiempo. Si ellos acatan eso de que, bueno, vamos a trabajar ahora con el celular y bueno, y están cómodos con eso o también a veces es un problema. Bueno, el tema del celular, claro que es un problema. Yo lo que hacía el año pasado es que cuando no lo usábamos, que eran muy pocas veces, y sobre todo cuando teníamos una prueba individual, porque claro, trabajan en dupla y como decíamos hoy con Rosana, nosotros los evaluamos en dupla y monitoreamos y es la evaluación formativa, pero después necesitamos en determinada parte del año la evaluación sumativa y bueno, y tenemos que poner nota ahí y queremos saber individualmente qué tanto es lo que avanzó en el desarrollo de determinada competencia, ¿no? Entonces, ahí yo les pedía que pusieran el celular en la mochila y las mochilas adelante. O sea, yo no los toco los celulares, ellos los ponen en la mochila adelante se quedan con su lápiz, con su goma, con su hoja, con su diccionario, en fin, de papel, obviamente, para esas instancias. Y bueno, y el resto del tiempo el celular eh, no es un problema porque yo estoy monitoreando que estén en CREA o que estén, o sea, que estén haciendo la actividad que se propuso. Obviamente que siempre hay un chico que te abre varias ventanas y que quiere estar mirando TikTok, eso siempre pasa. Y bueno, ahí es donde tenés que estar dispuesto. El otro día hablábamos con Rosana que estas cosas no son gratuitas, tienen un costo. Y el costo es que de pronto te viene un papá enojado, porque, bueno, porque vos le dijiste al nene que estaba en TikTok y no era verdad, que no estaba, porque el niño siempre te va a decir que no está hablando, que no está en TikTok, siempre te va a decir eso. Y bueno, a veces tenemos esos costos, ¿no? Que tenemos que explicarle al padre qué es lo que sucede. Y bueno, eh, yo no he encontrado otro mecanismo que ese de que cuando es para la prueba individual que lo guarde o cuando es que no vamos a trabajar con el celular que lo guarden, porque si no se transforma en un objeto que es tentador para ellos y entran y se distraen. Entonces, no, solamente lo usamos para eso, para trabajar en CREA. Entonces, ¿qué pasa? Yo les digo, bueno, tienen tantos minutos para hacer esto en CREA. De pronto les doy unos minutos más, les doy 5, pero no les doy a que estén todo el tiempo que quieran con el celular, este, porque me van a decir que necesitan una hora para hacer el ejercicio de CREA y en realidad, obviamente, no es para eso, para lo que lo quiere. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso y monitorear, como decía Rosana, ver qué están haciendo, si están haciendo lo que uno les pidió. No sé, Rosana, vos si querés decir algo al respecto. No, que sería mucho más fácil si hubiera un acuerdo institucional sobre el uso del celular. Por ejemplo, yo trabajé en un liceo en Empalme hace unos años y había un acuerdo institucional desde el primer día. La dirección se reunía con los padres y les decía que no podían usar el celular en clase. Lo llevaban, pero en la clase, y se encontraba a veces el uso del celular en clase, salvo, por supuesto, para hacer alguna actividad muy específica, pero como que la norma era no se puede usar el celular en clase y los padres lo entendían
y ahora no recuerdo, pero no sé si, sí, teníamos orden los docentes de retirar al alumno con el celular, el alumno iba con el celular y lo que no me acuerdo es si lo tenía que dejar y lo tenía que ir a retirar el padre, y eso funcionaba en ese liceo. Pero claro, si Yo quiero, sí, Rosana y Raquel, a mí por lo pronto me parece que tiene que irse por otro camino, porque, a ver, nosotros como adultos el celular lo usamos. Si uno va en un ómnibus, no sé, 80% de gente alienada con el celular. Vas a una reunión, está el que está exponiendo, y el resto, el 80% prendido el celular. El celular está incorporado en nuestra vida. Y hay que buscar la manera, el uso que vos le diste, Raquel, con el chat GPT, ese es un uso que se promueve. Y es como que naturalizar. Yo, la verdad que no sé, no me parece es una lucha que se va a perder, una guerra que se pierde de entrada. Es decir, no al celular. Lo que hay que buscar es convencer en el uso eficaz del celular y mostrarle esos otros usos que para mí fueron muy valiosos, lo que vos presentaste, lo que yo vi, quiero decir. Y bueno, no sé, no es que yo estoy promoviendo diciendo que lo dejen usar el celular. Digo, a ver, hay que tener un uso, no podemos decir una cosa y después desdecirnos con las prácticas. ¿Ah? Porque la verdad es que la gente está atrapada por el celular, estamos atrapados. Y Pero cuesta además de mucho. que estamos atrapados, estamos en un mundo tecnológico y justamente, y una de las competencias tiene que ver con eso. Entonces digo, es como que no Que tienen la ser un cebalite, usuario. tampoco usan el celular. Claro, es un trabajo que nos da tremendo tener que monitorear y demás, pero bueno, no hay otra, no nos queda Sí, otra. sí, yo particularmente digo, me parece que hay que naturalizar y darle entrada al celular, que la entrada que se le dé sea educativa y que convoque. Por eso que a mí me pareció interesante la inclusión de la inteligencia artificial. Eso tampoco se va a poder decir no, por más que uno quiera. O sea, siempre Y me parece que además, el no funciona mucho, ¿eh? y además, ¿No? Servando, hay otro tema, que es que ellos tienen que tener una evidencia de que trabajaron en el aula, y o tiene que quedar el trabajo en CREA o tiene que quedar en la hoja lo que escribieron, o sea, no me pueden entregar una hoja en blanco o no puede pasar que... Entonces, para que haga eso, tiene que ocupar el tiempo con el celular en lo que se le pidió, no en otra cosa. Obviamente que si lo hace rápido y termina, capaz que sí, que se pone a jugar con un videojuego con el de la clase de al lado, que a veces lo hacen, pero algunos Pero eso entre... hay que aprovecharlo. Me refiero, a ver, es un desafío, realmente un desafío que tienen los docentes, que tenemos en realidad, de darle que el celular adquiera carácter educativo, o sea, que se use para la función educativa, que circule desde ese lugar también. Lo otro no lo vamos a poder evitar, porque nosotros dependemos del celular. Eso se lo ve en todos lados. Y negarlo, hay tantas cosas que se niegan, que no deberían ser así idealmente, pero yo lo que estoy diciendo acá es que hay que buscarle la vuelta pedagógica al titular. Es eso, nada más. Pero de plano, el no, todas las prohibiciones fracasan. Enseguida se encuentra subterfugio para ser usado, ¿no? Sí, para la prueba individual no encontré otra cosa que lo pongan en la mochila ellos, ¿no? Y lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Pero porque obviamente si no, este, se puede pasar, uno le pasa al otro por WhatsApp, se crea el romance de él y le crea el otro. Y a mí me interesa que sí, que usando la tecnología lo cree él, no que se lo cree el compañero. Entonces ahí es donde este, hay que ser muy, y capaz que ahí tenemos que avanzar más en la creatividad todavía, en cómo hacer para también incorporar en el momento de la prueba esa individual el celular. Hay muchos recursos, o sea, a ver, es como decimos, emplear la creatividad para ver, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para obtener evidencias de aprendizaje de un alumno en particular? Esos son los famosos desafíos que tenemos. Estaba agradeciendo a las profesoras y a ustedes por permitir esta oportunidad de desarrollo profesional y a los asistentes justamente por participar del encuentro. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Armando. Gracias Bueno, por todo, por acompañarnos, por guiarnos, por orientarnos y bueno, por darnos estas oportunidades. Veremos con qué otras cosas seguimos eh, creando. Sí. bueno, muchas gracias, espero que les haya sido útil en alguna medida. Este, Y eso también quería agradecer, ¿no? Haber conocido a Rosana, porque no la conocía. Y un placer trabajar con Rosana. Un placer. La verdad, gracias, Armando, porque tengo una colega impresionante de Sí, Canelones. yo también tengo de ustedes ¿Eh? unas colegas. Que yo también estoy contento de haberlas conocido, claro. No, la verdad, de verdad, un placer trabajar con Rosana, un placer. igualmente, Raquel. Bueno, muchísimas gracias, Rosana y Raquel, por este encuentro de hoy, a todos los compañeros que nos habitaron para este encuentro que en realidad, bueno, quedó postergado, estaba previsto para hacerse en el cierre del 2023 y por distintas razones no se hizo, así que bueno, es como el comienzo de los encuentros de este año. Muchísimas gracias a las dos. Y muchísimas gracias, por supuesto, también a la Inspección de Idioma Español, como siempre, por confiar en la Casa de Alicia para estos encuentros de formación permanente. Y nos vemos seguramente muy pronto. La Casa de Alicia siempre abierta para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Gracias, Marcela. Gracias a todos. Muchas gracias.